presentación se basa en esto, ¿no? En imágenes, en saber interpretar todo lo que les voy presentando. Y ahora mismo les pediría eso, que presten atención a las imágenes y que vayan anotándose las cosas más importantes que vamos resaltando durante el avance. Es importante que tengan una libreta, un cuaderno así a mano o una tablet, como quieran, y que se vayan anotando esas cosas puntuales que vamos repitiendo todas las clases, porque es de ahí precisamente donde surgen las preguntas, surgen los razonamientos y todo lo que se evalúa en los parciales. Entonces, por eso es tan importante poder hacer este tipo de discusiones en clase, sobre todo. De hecho, la clase ya se ha convertido más que todo en una discusión, en una presentación de conceptos, en resolver problemas, en plantear distintos tipos de problemas prácticos y que con la ayuda de la teoría podamos resolver. Entonces, ya no es tanto repetir los mismos fundamentos conceptuales o que yo les dé solo texto y que a partir de ahí, digamos, ustedes tengan que leer y memorizar y así ya hemos pasado un poco de eso. Entonces, solo eso, ¿no? Recalcarles nuevamente eso. Presten atención a lo que se está presentando en pantalla. Sobre eso vayan anotándose las cosas importantes y luego yo les paso las diapositivas para que podamos ahí reforzar en el momento de repasar. Entonces, muchas de las cosas no las voy a poder escribir en la pizarra, pero por eso es bueno que presten atención. Un poquito haciendo un repaso de la última clase. Esta gráfica, ¿no? Hemos dicho que es bien importante, entonces, ya saben. Sobre esta gráfica estamos hablando de la PCR cuantitativa y hemos recalcado el concepto de ciclo de cuantificación o ciclo umbral, que es el CT o CQ. Y habíamos indicado que, bueno, este es el valor que se va a reportar en una PCR cuantitativa, el CT o CQ, que es el ciclo en el cual, ¿no?, la señal de fluorescencia cruza el umbral y la muestra se puede considerar como positiva. Sobre esto hemos recordado los dos métodos de marcaje. Recuerdan, en PCR cuantitativa necesitamos saber cuántas copias de DNA se están obteniendo cada ciclo, ¿no?, en tiempo real, por eso se llama la técnica. Y teníamos el Cyber-Green y las ondas Tagman. Esto ya lo hemos llevado. Ya no vamos a repetir nuevamente de qué trata cada método, pero tienen que recordarlo, ¿no? Cyber-Green se une al surco menor, se une solamente a las dobles cadenas de DNA y así. En cambio, las ondas Tagman, ¿no? Hemos hablado que era una especie de DNA de simple cadena, que tiene un fluoróforo, un quencher, ¿no? Y cuando existe el paso de polimerización o extensión, la sonda Tagman se degrada por acción de la actividad 5' exonucleasa de la DNA polimerasa y de esa manera el fluoróforo se libera y emite una señal. En cada paso de extensión es cuando emite una señal. Y eso es detectado por el equipo y lo que vamos a obtener es un incremento de la señal de fluorescencia, que es esta línea verde, y que este incremento es de forma exponencial en la PCR. ¿Listo? Sobre esto, la base de la PCR cuantitativa era el uso de estándares. Esa es otra de las cosas que tienen que recordar. Para que un método sea cuantitativo cualquiera, necesitamos estándares. ¿Listo? Entonces, aquí voy a parar un poco, voy a aceptar a los que están conectándose, ¿ok? Para que luego no haya quejas. Entonces, espero que se vea la presentación. Entonces, ahí, estándares, nuevamente, ¿no? Si queremos que la técnica sea cuantitativa, cualquiera, PCR, cualquier otra técnica colorimétrica, necesitamos estándares. Y igual, ¿no? En la PCR cuantitativa, aquí tenemos los estándares. Un estándar va a ser una solución donde vamos a tener DNA en el caso del PCR, ¿listo? Podemos tener DNA a distintas concentraciones, que es justamente lo que había puesto yo de ejemplo en esta tabla. Esta es nuestra serie de estándares a la izquierda, concentración de DNA. O en lugar de concentración de DNA en los estándares podemos tener número de copias de DNA. Entonces, en lugar de concentración o número de copias, esos dos valores en los estándares. Entonces, lo que se hace en una PCR cuantitativa, recordando, procesamos los estándares inicialmente, podemos tener 6, 7 estándares dependiendo del kit, y el equipo nos va a reportar el CQ de cada uno de los estándares. ¿Listo? Aquí tenemos esa misma tabla. Recuerden, la relación es exponencial, por tanto, si hago una gráfica directamente me va a salir una curva, ¿no? Y esa curva está aquí. ¿Listo? Para volver una línea recta, pues simplemente calculo el logaritmo de la concentración del DNA o del número de copias de DNA.
¿Listo? Eso es lo que voy a calcular. Vuelvo a hacer la gráfica y ya voy a tener una línea recta. Recuerdan los pasos, ¿no? Algo importante que había que recordar son los valores en cada eje. Eje Y siempre va a estar CQ o CT, y en el eje X el logaritmo de la concentración del DNA o del número de copias. Esto es clave para hacer una buena gráfica. Cuando hacemos ejercicios en práctica, muchos hacen directamente la gráfica en el Excel, marcan esta otra columna, colocan insertar gráfico, pero no verifican que realmente en el eje Y está el CQ o CT y en el eje X está el logaritmo. ¿Listo? Entonces el Excel directamente te va a escupir una gráfica y bueno, tú piensas que esa es la gráfica correcta, calculas la ecuación de la recta, pero en realidad los ejes están intercambiados. Eso tienen que verificar. Esto es un error burdo, absurdo, es un error tonto que hay que revisar. ¿Listo? Entonces, muchos presentan directo el resultado y resulta que los ejes están cambiados y no les sale el resultado que debería salir. Entonces, eso es bien importante, nuevamente lo recalco. A partir de aquí, ¿qué tenemos que hacer luego? Verificar la eficiencia del método. Antes de reportar cualquier cosa, verificamos la eficiencia. ¿Y cómo verificamos? Con la pendiente de la recta. Ya tenemos la recta, tenemos la gráfica, tenemos las ecuaciones de la recta. Y justamente la pendiente es lo que está, es el valor de la ecuación de la recta que está al lado de la X, ¿no? Y tenemos aquí la fórmula. ¿Listo? Entonces tenemos 10 elevado a menos 1 sobre la pendiente. Simplemente sustituyo el valor de la pendiente de la ecuación de la recta que he obtenido con mis estándares y obtengo el valor de la eficiencia, ¿no? Lo multiplico por 100 y está en porcentaje. Ese valor debería ser mayor a 90%, ¿no? Entre 90 y 110 es algo que tienen que anotarse también. Si la eficiencia está por encima de 90, pues doy como válido mi protocolo de PCR con los estándares. Mi recta de estandarización es válida. Entonces, una vez he validado con la eficiencia, ahora sí puedo procesar la muestra. Ese es el siguiente paso. Si en este punto mi eficiencia es menor del 90%, me sale 80, 70 menos, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues repetir el procedimiento, verificar si he hecho bien si he fallado en alguna parte de la manipulación, si he hecho bien mis diluciones, verificar nuevamente todo y repetir hasta obtener una eficiencia por encima del 90%. ¿Listo? Eso es lo que hay que hacer. Una vez verifico la eficiencia, ahora sí puedo procesar la muestra. Entonces voy a introducir la muestra en mi master mix, voy a hacer la misma reacción y el equipo me va a dar el resultado del CT o CQ. En este caso de la muestra me sale 23,7. Con eso ya puedo calcular la concentración de DNA o el número de copias, ¿listo? Del DNA. Entonces, y eso es lo que hemos hecho en la anterior clase, recuerdan, ¿no? Un poco tenemos aquí, hemos despejado la ecuación, hecho el despeje paso por paso. Lo que hemos despejado es justamente X, ¿no? Que es la concentración de DNA. Este valor que estoy señalando con el puntero láser del PowerPoint también podría ser número de copias. ¿De qué va a depender? De las unidades de mi estándar. En este ejemplo, los estándares mostraban la concentración del DNA. Si yo tengo otros estándares que indican número de copias, pues eso es lo que voy a graficar en el X, ¿no? Eso va a ser el valor de X, número de copias. ¿Listo? En este caso lo hemos resuelto y salía 300 algo, ¿no? 320, una cosa así, nanogramos microlitro. Si las unidades hubieran sido número de copias, el resultado hubiera sido 300 copias. Eso va a variar, ¿listo? Pero el resultado y el procedimiento es el mismo. Hasta ahí, ¿no? Eficiencia y concentración. Muy bien. Eso quería que recuerden un poco. Hemos visto diferencias, ejemplos, lo que es la aplicación. Hasta ahí. Continuamos con lo que estamos llevando de PCR. Esta parte de la PCR cuantitativa es muy importante que entiendan, porque esto es realmente lo que nos ayuda a entender por qué es tan útil la PCR cuantitativa, por qué este ejercicio que hemos hecho tan básico, para qué nos sirve, qué información podemos adquirir en distintas áreas de investigación o clínica. ¿Listo? Entonces, aquí un poquito vamos a avanzar esa parte. Retomemos un poco. ¿Recuerdan el dogma de la biología molecular? Esto es pregunta básica que ya hemos hecho varias veces, repetimos siempre lo mismo. De esto hay que recordar los procesos, ¿no? Transcripción, traducción, reverso transcripción. En esta parte del
dogma de la biología molecular, algo importante que tienen que recordar es el concepto de expresión génica. ¿Listo? Un gen se expresa, el DNA el DNA tiene genes, ¿no? Entonces, los genes en el DNA se expresan cuando se transcriben y cuando se traducen. ¿Listo? Entonces, eso es la expresión de un gen. No todos los genes se traducen a proteína, algunos simplemente se transcriben. Entonces, es eso lo que hay que recordar un poco para ver las aplicaciones de lo que voy a hablar a continuación. ¿Listo? Veamos un poco, hablemos de algunas aplicaciones que habíamos mencionado. Cuando vaya a hacer una PCR, ¿de qué voy a partir? Voy a partir de un DNA. ¿Listo? Por eso aquí dice, número 1, DNA genómico. Entonces, en la parte bioquímica, ¿qué muestras más comunes de DNA genómico voy a tener para hacer una PCR? Pues voy a tener DNA viral, por eso aquí tiene un dibujo de un virus. O puedo tener DNA bacteriano, generalmente en diagnóstico y también en investigación. Tanto el bacteriano como el viral son DNAs los más comunes que vamos a extraer. Obviamente puedo trabajar con un DNA vegetal, puedo trabajar con un DNA de parásitos, de hongos, ¿no? El espectro de microorganismos es bastante amplio. Pero ahora nos vamos a enfocar en estos dos. Entonces, yo puedo trabajar con un DNA viral y un DNA bacteriano, hago la PCR, ¿listo? Y voy a obtener un resultado, ¿no? El resultado, recuerdan, lo voy a observar con una electroforesis de DNA y lo que pretendo observar son bandas. Solo debo ver una banda, ¿no? Que corresponde al amplicón, ¿listo? Eso me va a dar un resultado, me va a indicar si es positivo para el virus o si es positivo para la bacteria. Entonces, de esa manera yo puedo diagnosticar una enfermedad. Entonces, ese es el primer paso, la primera herramienta, ¿no? Utilizo cebadores o primers específicos, ya sea para un virus patogénico o para una bacteria, Staphylococcus aureus, Streptococcus, Mycobacterium tuberculosis, hay una serie de bacterias, ¿listo? Entonces, lo que voy a hacer es amplificar una región del DNA, ya sea viral o bacteriano, presente en una muestra, en un esputo, sangre, en cualquier muestra biológica. Y si en mi electroforesis yo veo una banda, significa que ha habido amplificación, que el amplicón está presente y por tanto el virus también está presente en mi muestra y el paciente será positivo para ese virus o para esa bacteria. Otra cosa que puedo analizar en estos genomas, sobre todo en el bacteriano, por eso he puesto aquí abajo, genes de resistencia. Entonces, si una bacteria es resistente, yo puedo utilizar cebadores que se unan solo a estos genes de resistencia. Si esos genes están presentes en el DNA genómico bacteriano, pues voy a obtener una banda, al igual, ¿no? Una banda. Si está presente la banda, el resultado va a indicar de que esta bacteria sí tiene ese gen de resistencia a la amoxicilina, por tanto es resistente a amoxicilina o resistente a cualquier otro antibiótico, ¿no? De importancia. Entonces, es otra manera de poder determinar la resistencia, la presencia de genes de resistencia bacteriana. Y eso es importante porque esto se puede hacer inmediatamente, a diferencia de un antibiograma, que en microbiología demora su tiempo. Entonces, tiene ventajas, desventajas, pero es una herramienta que se puede emplear. ¿Listo? Eso es en el caso. Para analizar todo esto, ¿qué técnica necesito? Aquí se los pongo. PCR convencional, es lo que hemos visto al inicio. La PCR convencional solo me va a dar un resultado de positivo, negativo. Y necesito hacer una electroforesis. ¿Listo? Recordemos nuevamente, ¿qué pasa ahora si yo parto de un RNA? Porque recordemos que no todos los microorganismos tienen DNA como material genético. Algunos tienen RNA, sobre todo los virus. Por eso aquí pongo un virus con RNA genómico. Entonces, si un virus tiene RNA genómico, ¿podré analizarlo también? Sí puedo analizarlo. ¿Listo? Tendré que hacer un paso adicional, que será convertir este RNA en un DNA. Lo mismo va a pasar en eucariotas, por eso pongo aquí una célula eucariota. ¿Qué puedo analizar en eucariotas? ¿O qué es lo que más se analiza en eucariotas, en este tipo de muestras y tipo de PCR? Son los RNAs mensajeros. En eucariotas, yo les preguntara ahora, ¿cuántos tipos de RNAs hemos visto? Hemos visto varios tipos, ¿se acuerdan? Al inicio de las clases, primer parcial, creo, finalizando el primer parcial. Hemos visto RNAs nucleares pequeños, hemos visto RNAs de interferencia, ¿no? Entonces, todos esos RNAs también se pueden analizar por una PCR.
no solo el RNA mensajero. Yo pongo aquí el mensajero porque es el más común, ¿ok? Pero esto puede ser más complejo aún. Entonces, pongamos mensajero. Entonces, para analizar estos RNAs, ya sea mensajero en eucariotas o un RNA genómico viral, pues tengo que convertir ese RNA en un DNA que se llama DNA complementario o DNA copy. Y el proceso de conversión de un RNA a un DNA es mediante una enzima que es la reverso transcriptasa. Por tanto, esta PCR, ¿cómo se denomina? Es una PCR convencional, porque sigue siendo la misma PCR de siempre, por eso pongo aquí convencional PCR, más reverso transcriptasa. Simplemente le estoy añadiendo un paso con una enzima que es la reverso transcriptasa para convertir mi RNA genómico mensajero en un DNA. ¿Listo? Y la técnica será RT-PCR, PCR con reverso transcriptasa. De igual manera que la PCR convencional, el resultado de la PCR lo voy a analizar en una electroforesis y voy a ver bandas, positivo o negativo. En este caso, esta herramienta es bien importante para diagnóstico viral, porque hay muchos virus de RNA que tienen RNA como genoma que son peligrosos y generan bastantes tipos de enfermedades en nuestra región. Habíamos mencionado algunos. El VIH es el más conocido, por ejemplo. Entonces yo puedo identificar, diagnosticar virus que tengan RNA mediante RT-PCR, añadiéndole un paso adicional, que es la reverso transcripción. ¿De dónde nace esto? De la idea del dogma de la biología molecular. Gracias a este dogma yo soy consciente de que un DNA lo puedo convertir en un DNA. Un RNA, perdón, lo puedo convertir en un DNA. ¿Listo? Pasemos ahora. Algo importante de estas dos técnicas, ya sea PCR convencional o RT-PCR, estas dos que acabo de mencionar, es que para su análisis de resultados necesitamos electroforesis, electroforesis de DNA. Y en la electroforesis de DNA, algo importante, los controles. Tengo que poner un control negativo que estoy marcando ahora en la imagen. Espero que estén atentos a las imágenes, ¿ok? Entonces, no hay nada, está bien. Un control positivo donde debo ver una banda. Una vez he verificado los controles, pues ahora sí puedo reportar los resultados. En el caso 1, por ejemplo, si estamos viendo diagnóstico de VIH, digamos, ¿no? Que el VIH es un virus RNA, hecho una RT-PCR. Todos mis pacientes del 1 al 5 han dado positivos para este virus, ¿no? Porque en todos veo la presencia de las bandas, de una sola banda. No puedo ver 2 bandas o 3, porque sabemos que la PCR es específica, solo va a amplificar o va a hacer copias de una región. Si vemos 2 bandas, pues algo está mal, ¿no? Nuestros cebadores están mal diseñados. Y sobre eso hemos hecho otro capítulo de diseño de cebadores. ¿Recuerdan, no? Eso. ¿Qué otra cosa puedo ver? Genes de resistencia. ¿Qué tal si aquí estoy analizando la presencia del gen de resistencia a la meticilina? De igual manera, ¿no? Si se fijan, los 5 pacientes me van a dar positivos. Eso quiere decir que sí tienen el gen de resistencia a la meticilina, porque veo en todos la presencia de una banda. Y así puedo seguir con el análisis, ¿no? Virus DNA, puedo ver presencia de RNA mensajero, por ejemplo. ¿Listo? En el caso de los genes, si estas son células, yo quiero ver si el gen de la insulina se expresa. Entonces, ¿qué voy a analizar? El RNA mensajero de ese gen. El RNA mensajero de ese gen lo convertiré en DNA copy y haré la PCR, ¿no? La RT-PCR. Entonces, por ejemplo, aquí en los 5 pacientes son positivos para la expresión del gen de la insulina, porque en todos veo la presencia de banda. Y esta banda corresponde a la amplificación justamente del DNA copy del RNA mensajero de la insulina. ¿Listo? ¿No? ¿Recuerdan esta parte? RNA mensajero. Entonces, eso sería RT-PCR y PCR convencional. Pasemos a la cuantitativa, que es lo que hemos llevado la última clase. En la PCR cuantitativa, al igual que en las PCRs convencionales, puedo analizar DNA genómico. Esta PCR cuantitativa para DNA, en nuestro caso en bioquímica, es muy útil para diagnóstico, pero claro, tiene otras aplicaciones más de investigación que vamos a ver más adelante. Ahora mismo nos vamos a quedar solo con esta aplicación en clínica. ¿Listo? Tenemos virus DNA, hay varios tipos de virus que tienen como genoma DNA. Lo que puedo hacer con la PCR cuantitativa es partir del DNA viral, tendré que extraer el DNA viral
¿Qué voy a añadir en esta PCR? Cebadores específicos para identificar este virus que esté causando esta enfermedad. Esos cebadores. ¿Qué más tendré que añadir para esta PCR cuantitativa? Recuerden, sondas. Puedo utilizar una sonda Tagman o puedo añadir CyberGreen, dependiendo del método de detección que yo elija. Les he mencionado que el más común eran sondas Tagman, es lo que más van a encontrar en kits de diagnóstico. ¿Listo? Entonces tendré cebador 1, cebador 2, sonda Tagman y el resto de componentes que ya hemos visto para una PCR convencional, ¿no? Cloruro de magnesio, polimerasa, TAC polimerasa, un buffer, desoxinucleótidos trifosfato y todo eso que ya tenemos que saber. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que en este caso no voy a hacer una corrida electroforética. Directamente el equipo va a detectar el incremento de fluorescencia. Y eso es lo que hemos hecho, el ejercicio, ¿no? El incremento de fluorescencia y me va a reportar los valores de CT o CQ. ¿Listo? Aquí voy a procesar, además de mi muestra, estándares, ¿no? Para hacer mi recta de estandarización, la ecuación de la recta, todo aquello. Aquí voy a reportar. ¿Qué voy a reportar cuando trabajo o diagnostico? ¿Qué voy a obtener? Lo mismo, número de copias o concentración. Esto me permite en diagnóstico saber el número de partículas virales nuevamente, ¿no? En una muestra, ¿ok? Por eso es cuantitativa la técnica, me permite saber que hay 10.000, 1.000.000 de virus, o solo 10, o solo 50, y un límite de detección. Y lo mismo me va a pasar con el RNA mensajero, ¿ok? Puedo saber cuántos RNAs mensajeros hay de un gen. Entonces, eso es bien importante. Vamos a ver ambos aspectos, ¿listo? Eso es lo que vamos a llevar en esta parte. Es así que tenemos dos tipos de cuantificación. La cuantificación absoluta, ¿listo? Entonces, por eso pongo esta imagen. Si ustedes ven la imagen, es un frasco con ositos, gomitas en forma de ositos, ¿no? De distintos sabores. Entonces, ¿en qué se basa la cuantificación absoluta? Y la idea es lo que quiero que quede clara en esta imagen, ¿listo? Si yo les digo, ¿cuántos ositos habrá ahí adentro? ¿Qué formas tengo de saber? Tendré que contar. ¿Listo? Entonces yo agarro las gomitas y empiezo a contar. Hay 1, 2, 3, 4, cuento todas y digo, en este frasco hay 50 gomitas. 50 ositos de gomita. A eso se refiere con cuantificación absoluta. Estoy contando el número total de componentes, ¿listo? En este caso, los ositos, en un frasco, ¿listo? En una muestra puede ser. Y eso es lo que hacemos con la PCR cuantitativa, es la primera función que tiene. ¿Listo? Y ese es el ejemplo de la carga viral. Cuando nosotros reportamos la carga viral, que es el número de partículas virales en una muestra, ¿qué estamos haciendo? Estamos contando, al igual que contamos los ositos. Nos llega una muestra sanguínea y estamos diciendo, ¿no? A ver, ¿cuántos virus habrá en esta muestra sanguínea? Y resulta que hay 1.000.000 de virus. Estamos contando, esa es la cuantificación absoluta. Y para eso se utiliza la PCR cuantitativa, que puede tener reverso transcriptasa o no, dependiendo de qué muestra estoy partiendo. Si estoy partiendo de un DNA o de un RNA, da igual. Pero la cuantitativa me va a dar eso, cuantificación absoluta. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Es una muestra sanguínea en este tubo, que en este dibujito. Una muestra sanguínea de un paciente con VIH. Aquí tenemos el virus del VIH que está en rojo, ¿no? ¿Qué hacemos? Contamos cuántos virus hay ahí.
Y eso lo hacemos justamente tal como hemos hecho en el primer ejercicio, ¿no? Utilizamos estándares, hacemos nuestra recta. ¿Recuerdan? Nuestros estándares esta vez dirán, pues, número de partículas virales. ¿Listo? Entonces ahí vamos a tener distintos estándares con distinta carga viral. Hacemos nuestra recta, calculamos la eficiencia, calculamos la ecuación de la recta, sacamos el logaritmo, despejamos, tal como está ese ejercicio básico. ¿Y qué vamos a obtener del resultado? Un número de copias o un número de partículas virales. Ese va a ser el resultado, ya no concentración de DNA. ¿Ok? Entonces, ¿para qué nos sirve este tipo de cuantificación absoluta? Como ven en el diagrama, para verificar en diagnóstico, en tratamiento sobre todo, ¿no? Tenemos aquí un paciente que al inicio tenía una carga viral elevada, ¿ven los virus? Un gran número de virus. Pero cuando se le hace un tratamiento retroviral, en el caso de tratamientos para VIH, que hay varios tipos, después de un tiempo revisamos su carga viral. ¿Y cómo debería ser su carga viral? Menor, ¿no? De hecho, está por debajo del límite detectable. ¿Eso qué nos indica? Que el tratamiento está funcionando. El tratamiento está evitando que el virus prolifere en las muestras, en el paciente en este caso. Por tanto, esa es una forma de poder monitorizar la evolución de distintos tipos de enfermedades virales, sobre todo en el caso de esta enfermedad que no tiene cura, ¿no? Entonces, la monitorización permanente es importante en estos pacientes, porque siempre este paciente con VIH va a tener picos, ¿no? En los que a veces va a haber mayor replicación viral, en otros se va a lograr controlar y así de por vida, ¿listo? Entonces, eso es lo que se hace en esta parte, ¿no? Con la gráfica, número de partículas virales. Esa es la carga viral. Y la carga viral es un ejemplo muy específico para cuantificación absoluta, que es contar el número de elementos en una muestra. Para eso nos sirve la PCR cuantitativa. Ok, aquí tienen la misma tabla que les he mostrado al principio, es la que hemos resuelto. Aquí solo quería hacer énfasis en esto que está en amarillo. En el ejemplo que hemos procesado teníamos concentración de DNA. En otros tipos de estándares, en lugar de concentración, van a tener esto, número de copias. Entonces, mi resultado va a ser el número de copias. ¿Listo? Entonces, básicamente es eso, ¿no? Hacemos los estándares con el número de copias, la recta, calculamos la eficiencia, despejamos. ¿Ven? Primero la eficiencia que tiene que ser mayor al 90%. Despejamos de nuestra recta, de la ecuación de la recta, despejamos esto. En este caso va a ser el número de copias, ya no concentración. Y pues procesamos nuestra muestra de ese paciente con VIH. Y el equipo nos va a reportar un valor de CQ y con ese valor ya podemos calcular el número de copias. ¿Listo? Eso es lo que se hace. Y podemos calcular el número de copias antes del tratamiento y después de un tiempo de 3 meses de tratamiento, ¿no? Para verificar si realmente ha habido una disminución o un incremento en el número de copias de virus en una muestra. Entonces, eso es bien importante analizar. Esa es la cuantificación absoluta, contar. Sobre la cuantificación absoluta, ¿tienen alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido, que quieran que repita? No, pues pasemos a la relativa. Esta es un poco más compleja de entender, no es tan compleja tampoco, ¿ok? Pero es otro tipo de cuantificación que nos permite hacer la PCR cuantitativa. Cuantificación relativa. Perdón, sigo con algo de tos. En este caso, si siguen la imagen, ¿no? Tenemos aquí unos globos y aquí unas uvas. La cuantificación relativa se refiere a comparar la cantidad de algo o el tamaño de algo con un estándar. ¿Listo? En este caso, si yo les pregunto, nuestro parámetro a comparar son estos globos. ¿Listo? Estos globos. Yo les digo, las uvas serán más grandes o más pequeñas que sus globos. Entonces ustedes me dirán, son más pequeñas que los globos. Las uvas son mucho más pequeñas. La pregunta aquí es, ¿cuánto más pequeñas serán? ¿10 veces más pequeñas? ¿20 veces más pequeñas? ¿Qué estamos haciendo? Cuantificación relativa. Al responder esa pregunta, eso es lo que hacemos. Estamos diciendo, las uvas son 10 veces más pequeñas que estos globos. Entonces, esa es una manera de cuantificar la cantidad, el tamaño de algo que estemos analizando. Y eso es bien importante, sobre todo al determinar esto que está aquí, que estoy marcando.
los niveles de expresión de un gen. Entonces, se dan cuenta, ¿no? Cuando preguntamos cuáles serán los niveles de expresión del gen de la insulina, los niveles de expresión son 10 veces más. Es así como vamos a responder con relación a este otro gen. ¿Listo? Si yo quiero medir la expresión de un gen, quiero determinar los niveles de expresión de un gen, ¿qué tengo que cuantificar? El RNA mensajero. Tengo que saber cuánto RNA mensajero hay en una muestra. Si quiero saber los niveles de expresión del gen de la insulina, tengo que saber o determinar el número de los RNAs mensajeros del gen de la insulina. RNAs mensajeros de insulina, ¿se entiende, no? El número de copias que hay en una muestra. Y ahora mismo hemos visto cómo determino el número de copias de un RNA mensajero. ¿Mediante qué técnica? La RT-qPCR. ¿Listo? Esta es la técnica, se los pongo aquí. Eso quiere decir que este RNA mensajero lo tengo que convertir en DNA copy por reverso transcripción y luego tengo que hacer una PCR cuantitativa común y corriente. Añadir una sonda Tagman, cebadores específicos para este RNA mensajero, etcétera, etcétera. Todo lo que hemos visto anteriormente. ¿Ok? Con eso, más los estándares, los calibradores, ya voy a poder reportar el número de copias de ese RNA mensajero. Sin embargo, por ejemplo, a ver, vamos a poner aquí como un ejemplo. Digamos que, si se fijan en la diapositiva, como problema, ¿listo? Tenemos el gen P53. ¿Alguien ha escuchado del gen P53? Es un gen bastante conocido. Les voy a decir su función. Es importante que recuerden la función, si están ahí escuchándome aún, recuerden la función del P53. La función es le dicen, ¿no? El guardián del genoma. Esa es la función del P53. Eso quiere decir que protege el DNA. El producto del gen P53, que es una proteína, la proteína P53, se encarga de proteger el DNA, evita que el DNA se dañe. Una vez el DNA se ha dañado, pues activa los mecanismos de reparación del DNA. O sea, es una proteína bastante importante para mantener al DNA sano, digámoslo así, ¿listo? Sin errores. Entonces, yo en mi ejemplo que les quiero mostrar ahora, lo que queremos es analizar los niveles de expresión de este gen P53. Quiero saber en una célula cuánto del gen P53 está activo, cuáles son sus niveles de expresión. Para eso, ¿qué tendré que medir? El número de copias del RNA mensajero de ese gen. ¿Listo? Entonces, resulta que esto yo lo hago por PCR, RT-qPCR, y tengo un resultado. Me sale que en una célula tengo 1000. Bien, ven, ¿no? En esta parte 10 a la 3. 1000 copias del RNA mensajero de ese gen P53. Entonces, la pregunta es aquí, ¿será alto? ¿Será bajo? 1000. Que eso es lo que voy a reportar en una PCR cuantitativa con reverso transcriptasa. No podemos decir si es mucho o es poco. Por eso mismo necesitamos compararlo con algo. Por eso pongo aquí las uvas y los globos. Tengo que comparar con algo para decir es mucho o es poco. ¿Con qué creen que se va a comparar? Se compara con el número de copias de un RNA mensajero, pero proveniente de un gen constitutivo, de un housekeeping gene. Y en esta parte, si han seguido toda la historia de las clases, yo sé que muchos se pierden también porque pasan otras materias, hemos llevado genes constitutivos y habíamos mencionado, si ustedes buscan genes constitutivos, que estos genes se expresan en niveles constantes, por eso son constitutivos. Se expresan de forma constante durante
10 a la 6 es 1.000.000. Siempre vamos a encontrar 1.000.000 de copias de forma constante. Este gen constitutivo nunca va a variar en sus niveles de expresión. Sin embargo, un gen inducible cambia sus niveles de expresión. Puede ser 1.000.000, puede ser 10, puede variar. Un gen constitutivo no, es como nuestro control. ¿Listo? Entonces, ahora sí, ¿no? Si comparamos el número de copias del gen P53 con el gen constitutivo, podemos decir, ¿no? Que cuántas veces, 1.000 veces menos. ¿Se dan cuenta? El gen P53 se expresa 1.000 veces menos que el gen constitutivo. ¿Se entiende, no? Esta parte es importante, esa parte en la cuantificación relativa. Estamos comparando los niveles de expresión. ¿Listo? Muy bien, pasemos ahora. ¿Para qué nos servirá esto entonces? Justamente nos sirve para evaluar tratamientos. ¿Listo? Evaluar tratamientos. Por ejemplo, hemos dicho que el gen P53 cumple su función preservando el genoma. Este gen P53 generalmente está dañado en la mayoría, en el 70% de los distintos tipos de cáncer en los pacientes. ¿Listo? ¿Eso qué significa? Que un paciente que tiene una leucemia o algún cáncer en hígado, en pulmones, cáncer de cuello uterino, etcétera, etcétera, los niveles de estos genes, del gen P53, van a estar disminuidos. No va a haber buena función del P53. ¿Listo? Eso. Entonces, si se fijan en este diagrama, tenemos los niveles de P53 disminuidos en el cáncer. Pero nosotros, como bioquímicos, investigadores, ¿qué es lo que se hace ahora? Se determina si hay fármacos que pueden ser beneficiosos para los pacientes con cáncer. Entonces, si yo trabajo con una línea celular, unas células eucariotas cultivadas, puedo probar distintos fármacos anticancerígenos, ¿cierto? Y estos fármacos anticancerígenos, que pueden ser naturales, extractos de plantas, cualquier planta, hay plantas tradicionales en Bolivia que tienen un efecto anticancerígeno. Debí escuchar de alguna planta, el noni, no sé qué otras plantas más, no se me viene a la mente, que tienen ciertos compuestos que pueden disminuir el crecimiento de los tumores, etcétera, etcétera. Entonces, puedo probar también fármacos sintéticos igual. Entonces, el fármaco como efecto en las células cancerígenas, ¿qué es lo que debería promover? Aquí tengo a la derecha. El incremento en los niveles de expresión de ese gen P53. Esa es mi hipótesis. Yo quiero probar un fármaco y quiero verificar si ese fármaco realmente es un buen anticancerígeno. ¿Qué debería probar? Debería verificar que en células cancerígenas, después de administrar este fármaco, pues los niveles de expresión del gen P53 deberían elevarse. ¿Listo? Eso es lo que esperamos cuando analizamos eso en in vitro. Y eso es lo que se hace en muchos trabajos de investigación. Para eso necesito, pues, genes constitutivos. Necesito determinar la expresión de un gen constitutivo, que es mi control, y generar dos controles, ¿no? Unas células con tratamiento, con este tratamiento experimental, y otras sin tratamiento, como un control negativo. Veamos cómo se analiza eso de forma teórica. ¿Listo? Porque vamos a hacer algún ejercicio también de esto. Vamos a tener dos condiciones, sin tratamiento, con tratamiento. ¿Listo? ¿Qué tenemos aquí? Primero, tenemos los niveles de mi gen constitutivo. ¿Qué gen creen que sea este? El G3PDH. Es el gen de la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa. ¿Recuerdan esa enzima? Seguro que lo han llevado en bioquímica en alguna de estas reacciones, ¿ok? Entonces, el gen que codifica esta enzima, la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, es un gen constitutivo. ¿Qué significa gen constitutivo? Aquí está en el dibujo, está explicado. Un gen constitutivo significa que todo el tiempo se va a expresar en los mismos niveles. ¿Ven el número de copias de RNA mensajero? ¿Cuánto es? 1.000.000, 1.000.000. Sin tratamiento es 1.000.000. Con tratamiento sigue siendo 1.000.000. Es un gen constitutivo. Los niveles de expresión, en este caso, el número de RNA mensajero se mantienen constantes. Por eso es un buen control, un buen estándar, ¿no? Para comparar. ¿Listo? Luego, ¿qué tenemos? El número de copias del RNA mensajero del gen P53.
Sin tratamiento, ¿cuánto es? 10 a la 5 son como 100,000, ¿no? 100,000 copias. Pues tenemos 100,000 copias de RNA mensajero sin tratamiento. ¿Listo? Eso es en un cultivo celular, en células eucariotas. Pero ¿qué pasa cuando añadimos un tratamiento con el número de copias de RNA mensajero del P53? ¿Aumenta o disminuye? ¿Ven? Disminuye. Ya son 100 copias. Entonces, ¿eso será bueno para una célula cancerígena? Esa es la pregunta. ¿Será bueno? No es bueno, porque mi tratamiento debería aumentar el número de copias del gen P53, no disminuirlas. ¿Se entiende? Entonces, de esa manera se analiza el efecto que tienen distintos fármacos o extractos de plantas en los niveles de expresión de el RNA mensajero de distintos genes. ¿Y cómo determino el número de copias de estos RNAs mensajeros? Porque aquí está, ¿no? Número de copias 10 a la 6, 10 a la 2. ¿Cómo calculo este número de copias? Con PCR cuantitativa. En este caso, una RT-PCR cuantitativa, ¿no? Con reverso transcriptasa. ¿Listo? Y es ese mismo cálculo que hemos hecho. Nuevamente, es lo mismo. Y este tipo de resultados se suelen expresar por colores. Por ejemplo, en este caso particular de la izquierda, tengo mi gen constitutivo que tiene 1,000,000 de copias. Corresponde a este color rojo de esta intensidad. ¿Qué pasa con el P53? Es 10 a la 5. Es un rojo también intenso, pero está por ahí, ¿no? Es menos intenso porque tiene menos copias. Con tratamiento, ¿qué es lo que ocurre? Mi gen constitutivo se mantiene constante. El número de copias de este gen constitutivo en ambos casos es el mismo. Sigue siendo 1,000,000, 1,000,000. Sin embargo, ¿qué pasa con el número de copias del RNA mensajero del P53? ¿Ven? Disminuye. Ya no es 10 a la 5, ahora es 10 a la 2, 100. Por tanto, el color es más tenue, es más claro, ¿no? El color. Entonces, los colores más claros indican disminución de la expresión génica. Este esquema de colores es importante porque eso es lo que van a encontrar en artículos científicos que analizan la expresión génica de distintos genes. Por ejemplo, ven esta barra de distintos colores. Aquí abajo en amarillo tienen el gen constitutivo. Este es el gen que me marca el nivel de expresión. Y aquí tengo varios genes. Entonces, fíjense cuántos genes están evaluando. Aquí podría estar el P53, aquí hay otro gen, el EGF, varias letras de genes que tienen distintas funciones. Y aquí, ¿qué podemos ver? Si comparamos la escala de color, vemos, ¿no? Que este gen RBP1, por ejemplo, ¿qué ha pasado con los niveles de expresión de este gen? ¿Serán más altos o más bajos? De acuerdo al color, son más bajos si lo comparo con el gen constitutivo. Son más bajos, mucho más bajos. Pero vamos a encontrar otros que no, que se pueden comparar con el constitutivo este de aquí arriba. Entonces, es así como evaluamos incremento o disminución en los niveles de expresión de los genes. Aquí se está analizando no sé cuántos genes, son 3, 6, 9, deben ser como unos 18 genes al mismo tiempo. El ejemplo que les he dado era con un solo gen, ¿no? El P53. Ahora imagínense analizar esto, pero con 18, 20 genes al mismo tiempo. Entonces, y esto en un cultivo celular, ¿no? Puede ser un cultivo de páncreas, por ejemplo. Estamos viendo en las células pancreáticas el tratamiento, cómo afectan los niveles de expresión de un gen. ¿Cómo se hace esto? Midiendo el número de copias del RNA mensajero por PCR, RT-qPCR. Y aquí tenemos un estudio más complejo, ¿no? Se fijan aquí, tenemos en el eje Y, tenemos todos los genes que se están analizando, que son como 20. Y en cada columna tenemos distintas líneas celulares. Yo puedo analizar, ¿no? La expresión, el patrón de expresión de 20 genes. Por ejemplo, esta línea de la izquierda puede ser línea celular de hígado. El de la derecha, línea celular de pulmones. Línea celular de, no sé, páncreas. Línea celular de intestino grueso. De distintos tejidos. Y eso sabemos muy bien, ¿no? Que cada fármaco puede tener un efecto de acuerdo al tejido. También puede haber distintas respuestas. No es lo mismo un tejido pulmonar
que en tejido pancreático. Entonces, eso ya nos permite obtener estos paneles que lo que miden es el nivel de la expresión génica. ¿Listo? Y nuevamente, ¿cómo miden el nivel de la expresión génica? Me voy a ir atrás al principio de todo esto. Determinando el número de copias del RNA mensajero de ese gen. ¿Y cómo calculo el número de copias del RNA mensajero de cualquier gen? Con RT-qPCR. Esa es la técnica. ¿Listo? Entonces es un poco la aplicación que va. Y esto es cuantificación relativa. Estoy comparando. ¿Listo? Con un estándar. En este caso es un gen constitutivo. Por eso es importante conocer el concepto de gen constitutivo. Es importante saber que este gen se expresa igual, en los mismos niveles. Y son buenos patrones. Hay varios genes constitutivos que vamos a llevar más adelante. ¿Listo? Con eso cerramos PCR. En este caso hemos llevado la PCR convencional con reverso transcriptasa, la PCR cuantitativa, la PCR cuantitativa con reverso transcriptasa y la multiplex PCR, que era un último tema que hemos visto en el que podemos analizar más de 2 amplicones al mismo tiempo. ¿Listo? Hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Quieren que recuerde algo más? Aquí importante, a ver, cosas que tienen que resaltar. Cuantificación absoluta, cuantificación relativa, las diferencias. ¿Listo? Eso es lo que quiero que entiendan. Eso es bien importante. ¿Qué más? Los niveles de expresión de un gen se pueden medir determinando el número de copias del RNA mensajero de ese gen. ¿Se entiende eso? Eso es importante que se entienda. Entonces, esa es una forma. Entonces, les pueden preguntar o pueden en algún momento eso, ¿no? Determinar los niveles de expresión. Entonces, ustedes mismos van a preguntar, ¿cómo determino los niveles de expresión de un gen, de cualquier gen? Entonces, ahí ya tenemos una estrategia. Determinamos el número de copias del RNA mensajero de ese gen. Esto esa es una estrategia. ¿Cómo hacemos eso? Con PCR cuantitativa con reverso transcriptasa. ¿Listo? Esa es una de las respuestas que quiero que recuerden bien, dando ejemplo de la aplicación que hemos visto. Determinar los niveles de expresión de cualquier gen me va a ayudar a poder estudiar distintos tratamientos, ¿no? Que tienen un efecto en la expresión génica. Ejemplo, cáncer. ¿Listo? Hay distintos fármacos anticancerígenos que pueden promover, estimular, elevar la expresión de ciertos genes como el P53, ¿no? Lo ideal sería que un tratamiento farmacológico eleve los niveles de expresión de P53. Sabemos que el gen P53 protege el genoma, entonces va a inhibir el crecimiento tumoral de estas células tumorales. Entonces eso es bueno. ¿Cómo determinamos eso? PCR cuantitativa y todo lo que les he mencionado ahora. Entonces todo va de lo básico hasta lo más complejo, más o menos a nivel conceptual. ¿Listo? Entonces, eso es importante que recuerden. Espero que se haya entendido esta parte. Me hubiera gustado que sea más presencial la cosa, porque luego es complicado hacer el seguimiento y anotar más cosas, ideas. ¿Listo? Eso. Hasta ahí entonces esa parte. Avancemos ahora con otra técnica que es importante repasar. Y con esto cerramos la clase de hoy día. Esta otra técnica es más corta, no es tan larga. ¿Listo? Si se fijan en esta parte, todas estas técnicas de PCR, RT-PCR, qPCR, RT-qPCR, todos multiplex, etcétera, etcétera, todo lo que es PCR, su principal característica es esto. ¿Recuerdan esta gráfica? Se los he puesto aquí un poco para recordar las etapas de la PCR y todo eso. Todas tienen las mismas etapas, ¿no? Una pre-PCR, desnaturalización, hibridación, polimerización, post-PCR, almacenamiento. Todas las PCRs que hemos visto hasta ahora tienen las mismas etapas. ¿Ok? Algunas tendrán sondas Tagman, otras Iber-Green, otras habrá un paso previo de reverso transcriptasa, pero todas tienen esto mismo. ¿Y de qué se caracteriza esto? Del delta T. ¿Qué es el delta T? Lo que está en amarillo. La variación de la temperatura. Todas las PCRs necesitan 94 grados, luego bajamos a la temperatura de alineamiento, luego subimos a 72 grados, luego otra vez a 94 en ciclos de variación de temperatura. Y eso genera un problema, porque los únicos equipos que pueden hacer eso son los termocicladores. Y los termocicladores son caros, no todos los pueden adquirir.
Y si voy a hacer una PCR cuantitativa, peor, necesito un termociclador que tenga un detector de fluorescencia, un software más específico, entonces se vuelve más caro aún, ¿cierto? Ese es un problema, la variación de la temperatura en los termocicladores. Es de ahí donde nace esta nueva técnica, que es el LAMP. ¿Listo? Y es el tema que vamos a ver el día de hoy, LAMP. ¿Qué significa LAMP? Es la amplificación isotérmica mediada por bucles. Eso es lo que significa en inglés. Y lo importante del nombre que hay que recordar es esto, isotérmico. Eso quiere decir que a diferencia de la PCR convencional en la que variamos la temperatura 94, 72, 55, así por ciclos, en el LAMP la temperatura va a ser constante, por eso es isotérmica. Entonces, este es un tipo de amplificación a temperatura constante, ese es el LAMP. ¿Cómo se consigue eso? Eso es lo que vamos a tratar de entender en esta segunda parte de la clase, para que luego ya ustedes si quieren puedan averiguar un poco más. Aquí hay un video, este es un link de un video, entonces yo voy a poner el video un poco para que se entienda esto. A principio quiero que vean, este es un poco un esquema de cómo se produce la amplificación por bucles. Noten el nombre, no dice por bucles, justamente porque en estas regiones, ven donde estoy marcando que se forma, aquí se forma un bucle, aquí se forma otro bucle y se forman una serie de bucles en la amplificación. De ahí nace el nombre, ¿no? De amplificación por bucles. Entonces veamos el video y sobre eso vamos a poquito analizar de qué trata esta parte. A ver, voy a cerrar esto. Le voy a quitar el audio. Entonces, muy bien, primero, una de las cosas que quiero que vean en esta parte de la amplificación. Tenemos un DNA target, se fijan, ¿no? Este es el DNA que vamos a amplificar mediante esta técnica isotérmica. Una de las cosas que hay que verificar aquí, fíjense cómo los cebadores se van uniendo. Vamos a ver algunas diferencias, similitudes con la PCR convencional. Lo que ahora mismo no quiero que hagan es que se memoricen los pasos. No es necesario memorizarse cada paso, que el F2 se híbrida con el F2C y así de forma automatizada. No nos vamos a acordar de esto. Lo que yo quiero que vean es, por ejemplo, aquí, el primer cebador se está uniendo al target, al igual que en una PCR, ¿no? Se está uniendo. ¿Qué está pasando ahora? Eso es lo que quiero que vean en este momento en el video. Vemos que hay desnaturalización, es mi primera pregunta, porque en una PCR convencional, el primer paso, ¿cuál es? Desnaturalizar, ¿recuerdan? La doble cadena tiene que separarse, por eso elevamos a 94 grados, ¿no? Para que las dos cadenas se separen. En esta PCR que estamos viendo en el LAMP, en una amplificación por bucles, no hay desnaturalización. Directamente, ¿no? El cebador se une. ¿Y qué es lo que vemos? Este cebador tiene que extenderse, ¿cierto? Porque eso es lo que hace una PCR, extiende, hace copias. Y se está extendiendo el cebador, pero ¿qué está pasando con la cadena que estaba ahí unida antes? La cadena se está desplazando. Y eso es lo que quiero que se anoten, desplazamiento de la cadena. Eso es lo que ocurre cuando existe amplificación mediada por bucles en el LAMP. ¿Ven? En esta parte la polimerasa está haciendo copias, ¿no? De ese cebador y a la vez está desplazando la cadena hacia abajo. ¿Ven ese desplazamiento? ¿Ven? Ya está. ¿Qué ha pasado con la cadena? Se ha desplazado hacia abajo y se ha sintetizado una nueva cadena. Eso es lo que ocurre como primer paso, digámoslo así. Luego, ¿qué pasa? Fíjense aquí. Otro cebador se va a unir, el F3, por ejemplo, se une. ¿No? ¿Y qué ocurre nuevamente? ¿Ven? Se extiende el cebador F3, aquí esto es la polimerización, ¿no? ¿Y qué pasa con la cadena que se había sintetizado? Nuevamente se desplaza, ¿se dan cuenta? Y de hecho forma un bucle aquí. Pero esta cadena se desplaza. ¿Ven cómo se desplaza hacia abajo? Ya se ha desplazado la cadena. Esa palabra, nuevamente, desplazamiento de cadena. Yo sé que luego de aquí se van a olvidar la palabra de desplazar y cuando tengan que responder alguna de estas preguntas, pues a veces al escribir uno se olvida el término desplazamiento, ¿listo? Eso es lo que quiero que entiendan. Ahora, fíjense, la mayoría de los pasos se basa en eso, formación de bucles, ¿no?
bucles que sirven como cebadores, luego otro desplazamiento de cadena, ¿ven? Otro bucle. Entonces, de ahí el nombre, ¿no? De amplificación isotérmica mediada por bucles. Entonces, en todos los pasos vamos a ver la formación de bucles y el desplazamiento de cadenas. ¿Ven? Los otros cebadores externos creo que se han unido y, ¿no? Se van amplificando, se van haciendo copias. Entonces, este paso suele ser un poco complejo de explicar, pero la palabra clave que quería que recuerden es desplazamiento de cadena. ¿Listo? Entonces, ahí está el video, lo pueden volver a ver. Hablemos de algunas diferencias. Polimerasas. Para una PCR LAMP, o no, ya no sería PCR, ¿no? Estoy mezclando los términos. Sería para un LAMP directamente, para una amplificación isotérmica mediada por bucles, para un LAMP. Ya no se trabaja con TAC polimerasa. Entonces, eso es algo que tienen que anotarse en su libreta de igual manera. Ya utilizamos otra polimerasa, y la polimerasa es esta de aquí, la BST polimerasa, por eso está anotada en el título. ¿De dónde viene la BST polimerasa, no? Viene de esta bacteria, Geobacillus. Han debido ver bacillus ya en microbiología, la extinción Gram, ¿no? Son esos bacilos que son más cuadrados y grandes, que suelen formar esporas. Este bacillus en particular, este Geobacillus, igual crece en manantiales de agua caliente. Entonces eso quiere decir que todas sus enzimas son termorresistentes, resisten el calor. Y justamente la DNA polimerasa 1 de este Geobacillus, hemos visto en bacterias en replicación que las polimerasas tienen varias subunidades. Entonces, en este caso, se trabaja con la subunidad grande de la DNA polimerasa 1 del Geobacillus. ¿Listo? Y esa subunidad grande se la denomina como BST polimerasa. De ahí viene el nombre o esta enzima para LAMP. ¿Qué características tiene esta enzima? Lo resalto en amarillo. ¿A qué temperatura funciona? Ya no funciona a 72 grados como la TAC-POL. Esta enzima funciona en este rango, de 60 a 65 grados de temperatura. Entonces yo puedo programar directamente a 60 grados todo el proceso y ya tengo mi PCR. No tengo que subir a 94, no tengo que bajar, no tengo que hacer esos cambios de temperatura que hacía en una PCR convencional. Otra característica que tiene esta BST que es importante, tiene actividad desplazadora de cadena, que es lo que he mostrado en el video. ¿Listo? Entonces la BST polimerasa puede desplazar las cadenas. Por eso mismo se utiliza esta polimerasa para LAMP. La TAC polimerasa no puede desplazar las cadenas. Por eso en la TAC polimerasa y en la PCR convencional necesitamos separar las cadenas aumentando la temperatura a 94 grados. En cambio, para el LAMP no podemos aumentar la temperatura a 94, ¿no? Porque el proceso es isotérmico. Y como es isotérmico, esta enzima que utilizamos para LAMP tiene que tener la capacidad de desplazar las cadenas mientras va polimerizando o extendiendo el nuevo DNA que se sintetiza. Esas características son importantes, las que estoy mencionando aquí, las que están en amarillo. ¿Listo? Aparte de eso, esta enzima no tiene actividad 5-hexonucleasa. Eso quiere decir que no puedo poner una sonda Tagma, no lo va a degradar. ¿Me entienden? No tiene esta actividad 5-hexonucleasa. Directamente trabaja de 60 a 65 y puede desplazar las cadenas. Por eso les he mostrado este video y he hecho énfasis en ese desplazamiento de cadena, que es importante para una LAMP. ¿Listo? Y la única que tiene esa actividad es la BST polimerasa. Por eso se utiliza en LAMP. Entonces, para LAMP no puedo poner TAC polimerasa. Aquí les muestro una tabla de un master mix. ¿Ok? ¿Qué otra característica van a notar en un LAMP? Si se fijan, tiene un buffer. En este caso, tiene sulfato de magnesio. Podría ser cloruro de magnesio también, pero bueno, es la misma sal del magnesio que es útil. Tiene DNTPs. Y aquí en un cuadrado negro resalto que otra diferencia con la PCR convencional. Para hacer LAMP, ¿cuántos pares de cebadores necesitamos? 3 pares. ¿Ven? Este es el primer par, FIP-BIP, es un par de cebadores. El segundo par, F3-B3. Y el tercer par, ¿no? El loop forward y el loop backward. ¿Listo? Son 6 cebadores o 3 pares de cebadores, como ustedes quieran explicarlo. Esa es otra diferencia para el LAMP. Aquí tenemos la BST, ¿no? Que es la enzima que hemos dicho, la
polimerasa BST. Otra diferencia. Algunas polimerasas BSTs o algunas reacciones de LAMP pueden ser también RT, ¿no? Tienen aquí reverso transcriptasa. Entonces puedo hacer una RT-LAMP también. Es compatible, ¿listo? El DNA y el resto de componentes. Entonces, fíjense, en esta parte esto es importante. ¿Por qué? Anótense eso también. En el parcial, ¿no? Indique los componentes del master mix para una reacción LAMP. ¿Qué tendrán que poner? Lo mismo de una PCR convencional, pero ¿qué cambiarán? En lugar de TAC polimerasa van a poner BST polimerasa porque tiene actividad desplazadora de cadena. Y luego en lugar de cebador 1, cebador 2 van a poner 3 pares de cebadores. Así pónganlo. No necesito que coloquen los nombres, no se memoricen FIP, BIP, no. O pueden poner 6 cebadores. ¿Listo? Entonces, eso necesito que respondan en su examen, en su parcial, que sepan diferenciar qué tiene un master mix para LAMP de lo que tiene un master mix para PCR convencional, por ejemplo. ¿Ok? Espero que hayan prestado atención a esta parte. Aquí están los 6 cebadores, fíjense, ¿no? Tenemos 1, 2, 3 y aquí abajo 1, 2, 3. ¿Qué cebadores tenemos? Los externos, por eso dice aquí external, 2 cebadores externos. ¿Qué más tenemos? 2 cebadores internos que están más hacia adentro. Aquí están, los estoy marcando. Y luego tenemos 2 cebadores de bucle, ¿no? Loop primer. Entonces, esos son los 6 cebadores. No es tan difícil de aprender tampoco, ¿no? 2 externos, 2 cebadores internos y 2 cebadores de bucle. Recuerden que el LAMP se basa en bucles. ¿Listo? Ya está, ya tenemos los 6 cebadores. Ahí están los externos, los internos y los de bucle. Gracias a los cebadores de bucle es que el LAMP puede generar muchas más copias que una PCR convencional. En una PCR convencional, si tenemos, no sé, millones de copias, ¿listo? En un LAMP vamos a tener miles de millones de copias. Eso quiere decir que hay un mayor rendimiento en un LAMP. Esa es otra diferencia. Una reacción LAMP isotérmica me va a dar lugar a más copias de DNA que una PCR. ¿Listo? Aquí están, digamos, anotados los cebadores, tanto los externos, internos y los de bucle. Otra diferencia de un LAMP con una PCR convencional. Para una PCR convencional, necesariamente teníamos que hacer electroforesis de DNA. No había otra manera de reportar el resultado, ¿no? Porque veíamos aquí unas bandas, decíamos positivo, negativo, etcétera, etcétera. Sin embargo, para un LAMP no necesitamos electroforesis de DNA. Esa es otra diferencia. Por favor, anótense esa parte también, diferencias. Entonces, directamente podemos detectar la presencia de una reacción, si es positiva o negativa, sin necesidad de hacer electroforesis. Nos ahorramos el tiempo de preparar los geles, de utilizar todos los reactivos de electroforesis. Directamente podemos observar. ¿Cómo detectamos un resultado de LAMP? Eso es lo que voy a explicar en esta parte. Métodos de detección para resultados de LAMP. Entonces, el primer método aquí está marcado, fluorescencia. ¿Listo? ¿Cómo puedo determinar la fluorescencia? Hay 2 métodos. Puedo añadir a mi master mix, ¿qué es esto? Cyber Green. ¿Listo? Ya sabemos qué hace el Cyber Green, ya lo hemos visto en una PCR cuantitativa. Se unen, ¿no? Vean los surcos menores principalmente de las dobles cadenas de DNA. Entonces, a medida que en un LAMP yo termino de hacer mi reacción LAMP, voy a obtener miles de millones de copias de DNA. Si obtengo miles de millones de copias de DNA, ¿qué va a pasar? Yo puedo alumbrarle a mi tubo con una luz ultravioleta, ¿ven? Y voy a poder ver la fluorescencia directamente. ¿Ok? ¿Por qué lo puedo ver directamente en el tubo? ¿Por qué no puedo hacer esto con una PCR convencional? Eso es debido a lo que les he mencionado antes. El LAMP produce miles de millones de copias de DNA, más copias de DNA que una PCR convencional. Y como aquí hay muchas más copias de DNA, entonces se puede ver de forma visible, solo añadiendo Cyber Green al Master Mix. ¿Ok? Entonces ya veo. Si hay fluorescencia, ¿qué voy a decir? Positivo, listo. No hay fluorescencia, negativo. Ya no tengo que hacer electroforesis. Esa es una ventaja. Otra forma de identificar
por fluorescencia. Es aquí abajo, se los anoto. Fíjense, calceína. ¿Listo? La calceína también es un sustrato que emite fluorescencia. Puedo añadir calceína en mi master mix como método de detección. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace la calceína? Forma un complejo. De hecho, vamos a ver el mecanismo de acción de la calceína. Si se fijan en esta imagen de la izquierda, esta es la calceína. ¿Ok? ¿Ven? Negativo, ¿qué color tiene? Tiene un color anaranjado, más o menos, medio marrón, digámoslo así, anaranjado, ¿no? Cuando es positivo, ¿qué color tiene? Tiene un color más verduzco. Entonces, esa es otra manera de poder identificar, detectar una prueba de LAMP utilizando calceína. Y aquí ya ni siquiera necesito luz ultravioleta, ¿no? Directamente, si está la muestra, si mi tubo me sale así medio verdoso, positivo. Si es anaranjado, negativo. Eso siempre y cuando le añada calceína al master mix como método de detección. ¿Cómo funciona la calceína? Pues aquí tenemos que recordar esta reacción química bien sencilla que hemos visto en la síntesis de DNA. ¿Recuerdan esta reacción? Se los he pasado también al principio. Cuando el DNA se va sintetizando, que es lo que ocurre en un LAMP, ¿qué tenemos? Desoxinucleótidos trifosfato. Aquí está el desoxinucleótido trifosfato que estoy marcando con el láser. Cuando este DNTP se integra en la cadena para sintetizar el DNA, ¿qué es lo que se libera? Del trifosfato se libera el pirofosfato. Aquí están los dos fosfatos. ¿Listo? El pirofosfato. Entonces, cuando ocurre una reacción de LAMP, hemos dicho que se sintetizan miles de millones de copias de DNA. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Una gran cantidad de síntesis de DNA. Eso es lo que ocurre. Como hay una elevada cantidad de síntesis de DNA, este pirofosfato es el que se va a acumular en el tubo de reacción. Vamos a tener altas concentraciones de pirofosfato. ¿Listo? ¿Y qué es lo que pasa? Aquí tenemos la calceína. He añadido calceína en mi master mix. La calceína viene generalmente unida a manganeso. ¿Ven este manganeso que está en la calceína? Está unida a manganeso. Cuando la calceína está unida a manganeso, no emite fluorescencia. Es cuando tiene ese color anaranjado, aquí, anaranjado, negativo, anaranjado, cuando está unido a manganeso. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Cuando la reacción de LAMP se produce, cuando es positiva la reacción de LAMP, va a haber mayor síntesis de DNA y por tanto se va a acumular grandes cantidades de pirofosfato. Y ese pirofosfato es muy afín al manganeso. Ven, aquí este es el pirofosfato y el manganeso. Entonces el pirofosfato va a secuestrar el manganeso de la calceína y por tanto la calceína ya no se va a poder unir con manganeso porque el pirofosfato se lo ha llevado todo el manganeso. Entonces la calceína se va a unir con el magnesio, porque en nuestro master mix siempre añadimos, ¿no? Sulfato de magnesio, cloruro de magnesio. Con ese magnesio se va a unir. Y al unirse la calceína con el magnesio, pues va a emitir fluorescencia o va a adquirir ese color verduzco que tenemos aquí en el tubo. Y en ese caso la muestra va a ser positiva. Ese es el mecanismo de acción de la calceína. ¿Listo? Todo se basa en la acumulación de pirofosfato. ¿Y de dónde viene el pirofosfato de esta reacción? Pues, ¿no? El DNTP, en la síntesis del DNA, al unirse, se degrada esta parte de los enlaces de trifosfato y se libera pirofosfato. ¿Listo? Eso lo hemos explicado ya. Por tanto, eso es lo que vamos a tener en una reacción con calceína, ¿no? ¿Ven? Negativo, positivo. Negativo, positivo. ¿Listo? Anaranjado, verduzco. Esto es con luz UV. Aquí se le ha irradiado luz UV. Y aquí es a simple vista, el inciso B. A simple vista puedo sacar mi tubo, puedo comparar con el control negativo y puedo decir es positivo o negativo. Otro método de detección, ya hemos visto ahí, Cyber Green, calceína. La calceína se torna verde debido a la acumulación de pirofosfato. Este pirofosfato secuestra el manganeso de la calceína, por tanto la calceína se une a magnesio y es así como emite su color verde. ¿Listo? Otro método de detección mediante la turbidimetría. ¿Esto por qué se basa esto? Se basa en pirofosfato nuevamente. Como en el LAMP hay gran síntesis de DNA, nuevamente les repito esto, el rendimiento en un LAMP es mucho mayor, se producen varias copias de DNA. Se acumula pirofosfato en altas concentraciones
reacciones. En este caso llega a valores mayores a 0,5 milimolar de pirofosfato en mi tubo de reacción. Y esto lo que hace es que justamente, aquí está, ¿no? Pirofosfato de magnesio, que es lo que se acumula en los tubos, da lugar a la formación de precipita y le da opacidad a los tubos. Entonces, directamente yo, sin necesidad de añadir ni calceína ni Cybergreen, yo puedo agarrar el tubo y puedo ver si se forma alguna turbidez en los tubos. Si veo turbidez, pues digo que el resultado es positivo, siempre comparándolo con un tubo negativo. Eso me va a facilitar bastante la detección. Ya no es necesario hacer electroforesis, ¿ok? Entonces, esos dos métodos de detección. Fluorescencia con Cybergreen calceína o turbidimetría, ¿no? La formación de turbidez debido a la acumulación de pirofosfato de magnesio en la solución, en la reacción. Entonces, eso es bien importante. Entonces, eso es a partir de los 0,5 milimolar de pirofosfato de magnesio. Nada más, por último, podríamos hacer electroforesis también, en caso de que no tuviéramos otra opción. ¿Ya? En la electroforesis, sin embargo, no se van a ver bandas aisladas o simples, como habíamos visto en una PCR convencional. Al contrario, vamos a ver una mancha. ¿Ven? Estas dos manchas son varios fragmentos. Eso quiere decir que el LAMP, la amplificación isotérmica mediada en bucles, da lugar a distintos productos de distintos tamaños. No da lugar a un amplicón como estamos acostumbrados en una PCR convencional, ¿no? Un amplicón de 500 pares de bases y solo vemos una sola banda nítida, ¿no? O deberíamos ver eso en una PCR convencional. En el LAMP no, se suelen ver un manchado de bandas, varias bandas a veces, y eso es un indicio de que es positivo, ¿listo? No podemos hacer nada más. Positivo, negativo. Eso lo hacemos con un LAMP. Ventajas, desventajas y aplicaciones. El LAMP se ha puesto muy de moda en la pandemia. Cuando las pruebas de RT-qPCR costaban 1,000 bolivianos, con un LAMP, que era mucho más barato porque es isotérmico, lo podía hacer en un baño María a 60 grados. Entonces se podían dar resultados de diagnóstico para SARS-CoV-2, además que la BST polimerasa también tiene reverso transcriptasa, entonces sí se podría hacer. Se puede hacer también en criminalística, se puede determinar el género, ¿no? de las muestras biológicas, muestras sanguíneas, podemos determinar si el género es masculino, femenino. Podemos diferenciar especies animales con ciertos marcadores y eso se utiliza bastante en mercados. Por ejemplo, si se quiere ver la calidad de la carne. En algunos países, recuerden, ¿no? Venden carne de res, pero resulta ser carne de alguna otra especie. Entonces, para hacer control de calidad de alimentos, sobre todo, determinar eso, ¿no? El origen de la carne que están vendiendo, por ejemplo, en un mercado, se puede utilizar LAMP. Son métodos que no tengo que llevarme yo ¿cómo se dice? Termociclador hasta el mercado, ¿no? Directamente lo puedo hacer in situ, ¿no? Solo necesito un termobloque pequeñito o hay aparatos más portátiles donde puedo incubar a 60 grados directamente. 1 hora, media hora, y ya está. Y ya no necesito hacer electroforesis, ¿no? Le añado calceína, saco los tubos, veo si uno es verde, anaranjado y puedo determinar si es positivo o negativo para la especie que esté buscando. Y de esa manera puedo identificar. Entonces, es bastante útil para temas así, ¿no? De trabajos de campo, analizar cosas sencillas. Sin embargo, en diagnóstico ha tenido su inconveniencia porque daba muchos resultados positivos. ¿Listo? Entonces, o sea, falsos positivos, eso quiero decir. Como generaba muchas copias, más copias que la PCR, entonces ese era el problema, ¿no? Entonces, de 100 pacientes, digamos que de los 100, no sé, 50 estaban enfermos, pero el LAMP reportaba que eran 80 los que daban positivos para SARS-CoV-2. Entonces, 80 tenían que estar en cuarentena. Eso significa que habían 30 personas sanas que no deberían estar en cuarentena, pero que estaban en cuarentena debido a que andó positivo para el LAMP. Eso generaba pérdidas enormes, ¿no? En los países, sobre todo, donde se ha hecho este tipo de análisis. Por eso los han ido retirando para hacer diagnóstico de SARS-CoV-2 en algunos países. Los han ido retirando y han vuelto a las prácticas convencionales, ¿no? Ya sea por ELISA o por PCR con reverso transcriptasa. Y ese ha sido un poco el problema cuando se ha querido aplicar en este tipo de ensayos de diagnóstico, sobre todo a grandes cantidades de personas. Esa ha sido una de las desventajas. Pero aún así,
Tiene muchas aplicaciones, como les mencionaba, en otras áreas quizás, que se puede sacar provecho de esto. Hasta ahí llega esta clase de hoy día. Anótense las diferencias, por favor, el AMP y PCR convencional. Hemos hablado un poquito de algunas cosas también, de las reacciones, los métodos de detección. Recuerden, si voy a hacer un master mix para el AMP, puedo añadir un método de detección también. Aquí podría añadir calceína a este master mix. Entonces, repasen ustedes mismos. Les sugiero que en una hoja coloquen componentes de PCR convencional. Una lista de componentes. ¿Qué tiene el master mix? 2 cebadores, TAC polimerasa, DNTPs, ¿no? Lo básico. Eso lo hemos puesto. ¿Qué otra cosa? Al lado coloquen qué componentes tiene el master mix para PCR cuantitativa. Colocarán lo mismo, pero ¿qué van a añadir? La sonda Tachman, por un lado, pueden añadir, o el CyberGreen, por ejemplo. ¿Listo? Con eso ya tenemos, ¿no? PCR cuantitativa. Al lado coloquen componentes del master mix de la RT-qPCR. Entonces será lo mismo, ¿no? Solo que voy a añadir reverso transcriptasa a mi reacción. ¿Listo? Ahí pondré sonda Tachman o CyberGreen. Ustedes elegirán cuál quieren poner. Después es lo mismo, 2 cebadores, DNTPs, cloruro de magnesio, se repite. ¿Listo? Luego al lado lo que pondrán, componentes del master mix para LAMP. Ahí tendrán que cambiar algunas cosas, ¿no? En lugar de TAC polimerasa pondrán BST polimerasa. ¿Qué más colocarán? 6 cebadores o 3 pares de cebadores, ya no solo 2. ¿Qué otra cosa pondrán? Si quieren un método de detección pueden poner calceína. Ya está, después es lo mismo, ¿no? Buffer, donde tenemos la cloruro de magnesio, tenemos los DNTPs, tenemos lo mismo. ¿Ok? Para el multiplex PCR, igual, un master mix. ¿Listo? Entonces, eso necesito que ustedes lo desarrollen ahora mismo o poco a poco, como quieran, pero eso es lo que voy a preguntar en el parcial. Indique los componentes para, del master mix para una RT-qPCR. Entonces, ahí necesito que hagan una lista. ¿Listo? De qué necesitamos para una RT-qPCR. Nada más métodos de detección y esos detalles que hemos ido analizando durante toda la clase. ¿Ok? Nada más, muchas gracias por su atención. Si tuvieran cualquier otra consulta, duda, me escriben al inbox. Voy a estar igual pendiente de eso. Y nada, esperamos que ya todo se vaya normalizando, aunque parece que esto va para largo, ¿no? Les voy a comunicar si la siguiente semana hacemos prácticas. Todavía esperemos mañana, jueves, viernes, cómo va evolucionando la situación. Si no, vamos a tener que hacer una especie de gabinete o algo así en el horario de prácticas para no atrasarnos demasiado tampoco. ¿Listo? Déjenme